A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel y que fue lanzada a propósito de su publicación, y ha tenido muchísima repercusión, sobre todo entre los coleccionistas, dado que tiene características muy especiales. Ahora ustedes lo están viendo, es la reproducción exacta, y lo ven a la derecha y a la izquierda, esta reproducción que hicieron del Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, tal cual se editó en la imprenta de Francisco Colombo. ¿Por qué digo esto? En estas alocuciones que hice junto a los amigos Las Heras y Giorno, mi participación fue especialmente sobre la función de Ricardo Guiraldes como editor y la participación de la famosísima luego imprenta Francisco Colombo, que es originaria de San Antonio de Areco, igual que Ricardo Guiraldes. Bueno, ¿qué fue? Lo cierto es que se unieron tanto la Universidad Nacional de San Antonio de Areco y la municipalidad de esa misma localidad para hacer esta edición luego del centenario, que es facsimilar a la original, la misma tipografía, y no solamente eso, porque han conservado la tipografía y la edición original de las páginas según estaban combinadas. Para la impresión se utilizaron, como hace un siglo, materiales accesibles, papel polen natural de 70 gramos y encuadernación en cartulina de 60 gramos. El libro tiene 400 páginas y está protegido por una sobrecubierta con solapas. Así que bueno, al decir de Yvonne Bordelois, que justamente estuvo en la primera presentación nuestra en el Instituto Juan Manuel de Rosas, dijo: después de Facundo, el gaucho asesino, vamos a ver, de Martín Fierro, el gaucho desertor, y de Juan Moreira, el gaucho cuchillero de folletín, el país se merecía un personaje en el cual depositar valores distintos y esperanzadores. Esto es lo que se lee en el texto de la primera solapa, que lleva la firma de la escritora y lingüista argentina Yvonne Bordelois, estudiosa de la obra de Guiraldes. Así que bueno, celebro entonces como editor, como escritor, la versión facsimilar de la novela de Ricardo Guiraldes en su centenario Segundo Sombra. Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Bueno, señores, como les dije, nos está encendiendo la luz roja de que estamos en el aire, pero bueno, para aquí es igual porque estamos muy conectados con Leo, que es nuestro operador. Lo cierto es que yo dije que íbamos a tratar hoy de dos escritores que tuvieron tanta relación con el campo argentino, tanto sea como Guiraldes, de quien celebramos su centenario del Segundo Sombra, que también es muy cercano a mí por estas conferencias que ha dado en relación a su obra como editor, generalmente no conocida. Pero bueno, acá tenemos las noticias y decirles que Fa con H, vuelve al Rojas durante 3 días para celebrar la historieta, y esto va a ser con entrada gratuita. La tercera edición, efectivamente, del Festival Argentino de Historieta se realizará del 4 a 6 de septiembre en el Centro Cultural Rojas. Habrá más de 40 sellos editoriales, charlas, talleres, proyecciones y participación de grandes referentes del género. Recuerdan ustedes que estuvimos aquí con la gente de Ediciones del Zorzal, que con tanto esmero publica la obra de Asterix,
con su autor argentino, y los hemos tenido por acá, argentino-francés, claro, los hemos tenido por acá también. Bueno, esta feria está organizada por la Comisión de Historieta de la Cámara Argentina del Libro y el Centro Cultural Rojas, y el festival contará con la participación de 40 sellos de todo el país y una programación que irá más allá de la tradicional feria editorial. Durante 3 jornadas habrá charlas, talleres, espectáculos, actividades para chicos y grandes y proyecciones cinematográficas. Bueno, señores, vamos a empezar a ver muchas cosas de estas. La inteligencia artificial, las redes y el mundo digital nos traen curiosidades, como que se acaba de encontrar un libro no falsificado con inteligencia artificial, sino directamente han falsificado el nombre de un autor real para escribir un libro parecido con inteligencia artificial. ¿Cómo es esto? El escritor francés Julien Blacras denunció el uso no autorizado de su firma, es decir, de su nombre, en una vertiente de New Age, de los plagios literarios, digamos, y las infracciones a los derechos de propiedad intelectual. En un artículo publicado en Le Monde, el autor reveló que encontró en Internet un texto con su nombre en la portada, pero que él nunca escribió, y que fue generado con herramientas de inteligencia artificial. Es maravilloso que a uno le plagien el nombre. Yo casi diría que es mejor que le plagien la obra. Bueno, según Blacras, que es conocido por textos en los que plasma su vida de trotamundos, el libro Parásito circulaba en la plataforma Amazon con un precio cercano a $15. No solo incluía su firma, además intentaba emular su estilo, desde inclusive el propio título, que era Guía completa de aventuras, manual de supervivencia del viajero moderno. Es interesante esto de supervivencia de los viajeros modernos. Bueno, pero así es ahora todo con inteligencia artificial. El 40% de la música ya es inteligencia artificial. Vamos a ver cuánto de los libros. Sigamos. Bien. Esta noticia es positiva, la otra era negativa, esta es positiva. Cuando la mayoría de las librerías cierra, en París inauguran una librería flotante sobre el Sena. Maravilloso París, ¿cómo es esto? Una librería flotante se instaló a los pies de la Catedral de Notre Dame en París y se presenta como un espacio cultural inédito con miles de libros y actividades nocturnas. La barcaza, en Francia se las conoce como péniche, vamos a mejorar la traducción, fue bautizada Nana y ancló este mes en el quai de Montebello, en uno de los muelles más pintorescos de la ciudad que cruzan el Sena, y permanecerá allí durante al menos 10 meses. Según informó la agencia de noticias Euronews, su llegada ofrece una alternativa única en el corazón de la capital francesa, en un momento en que el sector librero local atraviesa, como en todos lados, una tendencia descendente en la apertura de nuevas librerías. Bueno, una de cal, una de arena. Seguimos con el programa y se terminaron las noticias. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. De escritores, templadas noches amigos, ya les dije, y estamos con Julieta Correa, una argentina que nació en Buenos Aires y que estudió edición en la UBA y gestión de cultura en UDESA, trabajó como editora en comunicación cultural, trabaja en eso. Y en 2024 publicó ¿Por qué son tan lindos los caballos?, en Rosa Iceberg. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Todo lo que leíste es cierto. ¿Ah, sí? Vamos a corroborarlo. También sí. Tengo otras cosas que leí por ahí. ¿Qué? A ver. Como que cada vez que te piden un regalo, o tenés que hacer un regalo, vos regalás la tierra purpúrea
de Guillermo Enrique Hudson, que es el tema que vamos a tratar hoy. No el de la Tierra Purpúrea, pero sí Hudson. Pero sí, Hudson. Me gusta mucho regalar la Tierra Purpúrea de Hudson. Sí. Por varias razones. Por varias razones. Una de las razones es un poco mezquina y tiene que ver con que tenía mi abuela una editorial, Elefante Blanco, que la había publicado a la novela esta de Hudson. Libros de Elefante Blanco. El libro sobre todo de historia, de naturalistas. Sí, claro. Y bueno, tenía muchos ejemplares en casa de la Tierra Purpúrea, entonces los regalaba. Esa es una de las razones mezquinas. Bueno, te puedo pasar la fecha de mi cumpleaños después por debajo para si lo recibo. Ya me quedé sin, me temo. La editorial cerró hace un par de años cuando mi abuela murió y además tuvo algunos problemas de distribución, que son problemas bastante fatales para... Es raro, ¿no? Para las editoriales, sí. Los problemas de distribución. Para las editoriales, total. Pero bueno, además porque es una novela muy divertida, extraordinaria para mí y que se ha leído muy poco. Entonces me gustaba poder hacer como un aporte a las bibliotecas ajenas. Sí, es verdad. Desde ese lugar. De todos modos, déjame decirte que vamos a poner a nuestros lectores en situación. Lo cierto es que dentro de pocos días vos vas a iniciar un curso sobre este autor desconocido. La verdad que no es muy conocido en Argentina. Inclusive cuando se lo conoce, se lo titula como escritor inglés, ¿no? Estamos hablando de Guillermo Enrique Hudson, el autor, vamos a decirle el nombre de su obra más conocida, de Allá lejos y hace tiempo. Hay muy poca gente destacada que estudia la polémica figura de Hudson, no como si es mal o buen escritor, sino si es o no argentino. Pero sí. Hay una frase de Borges, que como siempre tenemos una para todo. Recordemos que ayer fue el Día del Lector por el nacimiento de Borges. Cuando dijo Borges, es absurdo alimentar la polémica de si Hudson es argentino o inglés. A mi juicio, afirmó, Hudson escribe en inglés lo que siente y piensa en castellano. ¿Es así? Totalmente, y no solo en castellano, sino sobre la patria. Digo, podría haber tenido pensamientos en castellano de otros temas, pero escribe sobre acá, escribe sobre la pampa húmeda, escribe sobre sus recuerdos, sobre la Patagonia. ¿Por qué utilizaste patria? Pues soy muy patriota. No, ¿Y él lo sería? Yo creo que sí, o sea... Es decir, por aquello de que la patria es la infancia, tal vez. Porque la patria es la infancia, porque hay una carta que es muy comentada también, que él le envía a uno de sus hermanos, porque él repongo un poco, pero él es de padres norteamericanos, nace en Buenos Aires, en el partido de Florencio Varela, después vive en Chascomús, vuelve después a Florencio Varela, y a los 32, 33, no recuerdo nunca bien la fecha, se va a vivir a Londres, después de la muerte de su madre. Y escribe 24 tomos de textos desde allá. Ahora nos vas a contar esa cosa extraordinaria que es escribir de memoria sobre un país en el que uno no puede chequear nada porque no está, y hace una obra monumental sobre la Argentina. Pero vamos a situarnos, porque vos nombraste Florencio Varela también, que es un partido bonaerense de la zona sur, de lo que ya es casi arañando el suburbano bonaerense, pero tiene una parte de campo, sí, Florencio Varela. Sobre todo hace 100 años. Y sobre todo hace 100 años, pero quiero decirte otra cosa, que es maravilloso que toda la obra de Hudson, así como toda esa zona que antes se llamaba Quilmes, sí, ¿no? Todo eso era Quilmes, que fue donde descendieron los ingleses para las invasiones inglesas. Toda esa zona era el Quilmes, el Gran Quilmes, porque allí fueron reducidos los indios Quilmes del noroeste argentino. Desde entonces se llama así toda esa zona. Así que, bueno, esa zona a la cual le dieron nombre esta tribu. También hay otra persona que le dio toponimia, identidad y cultura, que es justamente Guillermo Enrique Hudson. Sí. Porque hay esa localidad de Florencio Varela, Quilmes, hoy se llama Hudson. Señores, para que se ubiquen, es camino Mar del Plata. Exacto. Cuando doblan hacia Mar del Plata, a la derecha está Hudson. Lugar donde se conserva todavía el museo, que me imagino habrás visitado. Sí, sí. ¿Cómo es eso? El museo es lo que era eso, su primera casa. Él después se va a vivir a Chascomús, después
los padres, bueno, por cuestiones de trabajo, tiene que volver a Florencio Varela y es un rancho, o sea, ahora ya no, pero digo... Es un rancho a dos aguas con paredes de adobe pintado de blanco. Exacto, y por esto de que fue la casa de Hudson, parece ser, esto no tengo manera de comprobarlo, pero digo que es uno de los ranchos de ese estilo más antiguos que se conservan en el país, porque bueno, después muchos se tiraron abajo, se vinieron abajo, se reconstruyeron, pero pasó algo curioso, que es que hace 100 años, él en realidad nació en 1841, ¿no? O sea que es un poco de 150 años, un poquito más. Pero hace 100 años, Fernando Pozo, que fue intendente de Quilmes y que era un lector y un amante de Hudson, que también lo traduce, llega por unas pistas, digamos, a lo que era el rancho de los 25 Ombúes, donde vivía Hudson. Y está una de las hermanas, entonces puede corroborar con ella que... Todavía estaba, sí, bastante longevos todos. Estaba una de las hermanas. Que solo él se fue para Londres siendo hijo de norteamericanos. Claro. Y la familia quedó acá. Toda la familia quedó acá, claro. Eso iba al principio, que después por ahí perdí un poco el hilo. Pero él a último momento le envía una carta a uno de sus hermanos que está acá y le dice, creo que tomé una decisión equivocada viniéndome, siempre voy a extrañar La Pampa. O sea que él en algún punto se sentía todavía muy ligado a la Argentina. Es verdad que al final de su vida. Que la patria es la infancia, es absolutamente cierto para todos, inclusive para los inmigrantes que vinieron a la Argentina, que a pesar de todas las maravillas que les ofrecía este país y ventajas económicas y de paz, siempre añoraron su tierra aún en periodo de guerra. Sí, él vivió acá hasta los 30 y pico, además, así que es una infancia y una post-infancia, una juventud. Pero bueno, este Fernando Pozo entonces se da cuenta de que está enfrente de los 25 Ombúes, él luego es intendente de Quilmes, entonces puede sellar. Claro, muy bien. Por fin alguien que se liga a la literatura y al arte desde la política. Qué raro ver eso. Sí, totalmente. Y bueno, desde ese momento lo nombra museo. Al principio no sé si fue museo desde un primer momento, pero quiero decir, en algún momento también se hace ¿cómo se dice? Patrimonio nacional. Claro. Y se pone ahí como... Había una sobrina de Hudson II que se va a estudiar a Estados Unidos conservación y vuelve y trae todas unas innovaciones sobre cómo preservar no solo la memoria de Hudson, sino también lo que a él le interesaba más, que era las aves y la naturaleza. Entonces, toda la zona del rancho de los 25 Ombúes es una reserva donde se pueden ver aves. Quiero decirles un poco para hacer este ping-pong tan interesante sobre Hudson, que él escribió un libro que se llama Aves del Plata, sí. Y que lo hizo recordando cómo cantaban las aves, 150 especies diferentes de aves de la Argentina, solo de memoria. Eso es impresionante para mí. Es algo que Leo, se sabe... ¿tenés por ahí las fotos de esta señorita que... bien. No, porque hay unas fotos que vos publicaste que tienen un título muy interesante, ¿Por qué amo a Hudson?, ¿no? Sí. Y estaba entre esto del tema de los pájaros. Contame. Sí, iba a ser como un comentario aparte, pero que hace unos 2 años o algo así, el director de cine Andrés Di Tella sacó una película que se llama Mixtape La Pampa, sobre la vida y de Hudson, entre otras cosas, digamos. Él siempre tiene como un estilo de documental bastante de deriva, como que toma un tema pero también toca otros tangenciales. Y va al museo también y recorre algunas zonas de los campos estos de los ingleses de esa época, buscando tras la pista, digamos, de Hudson y del sonido de los chajás y de los teros y todo lo que él recordaba. Nunca mejor dicho chajá, porque chajá el nombre es el grito el nombre del pájaro es el grito que produce. Chajá, sí. Chajá. Los conozco muy bien y te digo que están entrando desde La Pampa, aves de La Pampa, a la ciudad de Buenos Aires. Lo sé porque yo vivo frente al Parque Centenario y estoy viendo allí, además de caranchos, ayer me pareció ver el vuelo en círculo de un gran chajá. Wow, eso no he visto. Sí. Acá. Pero, ¿por qué amo tanto a Hudson? Veamos qué es lo que dice la señora Correa. ¿Por qué amo a Guillermo Hudson? Vean ustedes, seguimos con la serie fotográfica.
por Julieta Correa, que ahora vas a dar un seminario sobre esto, ¿verdad? Sí, en realidad el título ese de ¿Por qué amo a? Es una idea de dos chicas, Juliana y Delfina, que tienen un ciclo que se llama Gente por Gente, que hacen lecturas y distintas actividades asociadas a la literatura. Bien. Que a principios de este año se les ocurrió hacer distintas personas que escriben, jóvenes relativamente como yo, que eligieran un escritor o escritora, argentina o no, que les gustara muchísimo. Bueno, vamos a tratar de que algún día le pregunten no solamente a los jóvenes, sino a los que ya no son jóvenes. Dice, no tan jóvenes. ¿Y por qué dice? Porque se leer enseña a frenar, mirar con atención y amorosamente a plantas, animales y personas. ¿Qué es esto? Vos misma te estás preguntando aquí a través de estos clips. Sí, esa es una de las razones por las que yo, Julieta, amo a Guillermo Enrique, digamos. Me parece una persona muy... Además de que me gustaba traerlo porque no es tan conocido, aunque claro. Para los que lo conocemos es una persona entrañable, pero para todos los demás es medio desconocido. Y tiene una pausa distinta. Ahora estamos muy seguros de vivir en el frenesí del siglo XXI y todo es tarde, todo es rápido, todo claro, da ansiedad. Esta es la explicación de tu acelere. Claro. Veamos qué más dijiste. Sí, porque a pesar de que nunca volvió a la Argentina, al final de su vida recordaba el canto de unas 150 comenté. Especies diferentes de aves. Exactamente, eso es maravilloso. Eso es el amor a la patria, digamos. Además de que es una Me gusta memoria... mucho que hable de la patria para Hudson. Y bueno, y esto es entonces lo que va a ocurrir con Julieta Correa en este encuentro. Julieta, te voy a hacer una pregunta de lo político, no de la política. Y voy a situarme en esta relación con los ingleses, lo inglés o los nombres que remiten a lo inglés. Hace poco leí en los diarios una iniciativa para denominar con otro nombre el partido de Hurlingham. Tengo miedo que pase lo mismo con Hudson. Y te voy a contar por qué. Porque dicen que suena a británico y querían ponerle algo así como Reconquista o Malvinas Argentinas, olvidando varias cosas. Olvidando que Hurley, que es un juego como el fútbol, tuvo desde el año 1890 y pico, en esa zona, Hurlingham, Palomar, Santos Lugares, Caseros, una liga de jugadores que jugaban al hurling, por eso la zona se llama Hurlingham. Y además el hurling no es un juego inglés, sino que es un juego irlandés que se juega con palos, como si fuera el fútbol, pero con palos. Y quiero recordarles a los señores que promueven este tipo de odio sin pensar, sin estudiar y sin investigar, que los irlandeses detestan a los ingleses y han contribuido, como dice Julieta, a la patria, desde el almirante Brown para abajo, King y tantos nombres ingleses que tienen calles y que nosotros desconocemos que han defendido la Argentina. Así que espero que esta toponimia maravillosa, donde hay además una casa y un museo de Guillermo Enrique Hudson, a nadie se le ocurre la idea de ponerle cualquier otro nombre que lo lleva propiamente este hombre, que ahora vamos a revelar por qué, ¿no? Vos me dijiste, para gente que lo conoce, lo quiere entrañablemente. ¿Querés que te cuente mi historia? Me hago un autorreportaje. Por favor. Bueno, resulta que cierta vez yo decidí hacerme una casa yo mismo, con mis propias manos, en medio del campo en Lobos. Y lamentablemente durante el mismo tiempo que la estaba construyendo, tuve que vaciar la casa de un familiar. Uno como que hace cuando vacía una casa, también vacía la biblioteca. Y me encuentro ahí un libro maravilloso de 1942, con unas ilustraciones hermosísimas, cuyas páginas estaban intonsas. Explicó a los oyentes que intonso es todo libro que permanece con algunas páginas sin cortar, la guillotina. Pasó de largo por ahí y dejó las páginas plegadas, lo cual es algo maravilloso para los que nos gusta la lectura, porque ese libro está absolutamente virgen. Sí, sos vos el primero que lo va a leer. Y ya no pasa más. Exacto, sí. Ya últimamente no pasa más. Pero sí me ha pasado si compras libros muy viejos.
Y ese libro, cuando pude abrir mi casa al mundo habitacional, cuando empecé a habitarlo y miraba el horizonte, el atardecer en el oeste, leí este libro, que era Allá lejos y hace tiempo, de Guillermo Enrique Hudson. Ese es mi contacto. Y reconocía doblemente todo lo que yo iba aprendiendo de ese campo feraz en todas las descripciones de Hudson. Así que por eso le tengo tanta estima como vos le tenés. Qué lindo. Sí, es una persona con una sensibilidad y que además escribe muy bien. Bárbaro, escribe bárbaro. Hay algo de la escritura de hace 150 años y 100 Aclaremos años. que hubo que traducirlo porque lo se escribió en inglés. Sí, exacto, tal cual. Eso es muy importante porque, bueno, yo este fin de semana terminé de leer un libro de Arnaldo Calveira, el poeta entrerriano, que hace como una especie de traducción y diálogo con Allá lejos y hace tiempo, desde París. Arnaldo Calveira es, bueno, eso, es de Entre Ríos, se va a vivir a Europa, vive toda su vida en París y en esta cosa de la nostalgia que tienen los que se van por distintas razones. Me ha ocurrido exactamente igual. Sí, que uno, bueno, extraña siempre, ¿no? Para eso están los tangos. Hace una traducción del inglés, de las distintas, una mezcla entre la traducción que existe en español y de la versión original en inglés, y la entremezcla con sus propios recuerdos del campo argentino. Ah, claro. Y vuelve todo el tiempo a esta cosa de cómo puede ser que Hudson, después de estar 50 años, porque Allá lejos y hace tiempo es uno de los últimos libros que escribe. Es de 1918, Sí. así que él tenía como 80. Tenía como 80. Y escribió este libro a los 80, es maravilloso. Estaba enfermo. Solo recordando. Sí, y según él, porque se lo pedían muchos sus amigos, que hablara de su infancia en el campo argentino, y juega mucho con el lenguaje gaucho. O sea, no solamente recuerda perfectamente el rancho de Quilmes y lo que fue su primera avenida a Buenos Aires. Pobre, no sabía que ese lugar no se iba a llamar Quilmes, se iba a llamar Hudson. Claro, no tenía cómo saber. Y de hecho acá en ese momento no se lo leía. No, claro. Para nada. Estuvo dentro de la currícula de los libros después en un tiempo, ¿no? Más en los 50, escolares. 60. Hay una anécdota también, volviendo a Borges, que es muy linda, que es que cuando viene Tagore, Sí. el premio Nobel, a Buenos Aires, él lo recibe, un periodista, no recuerdo ahora el nombre, en el puerto, y le dice, bueno, ¿qué pensás de estar acá? Y él dice, estoy muy feliz porque estoy pisando la tierra de uno de mis escritores favoritos, el argentino Hudson. Y el periodista no sabe de quién le está hablando. Y le pregunta a Victorio Campo, que tampoco sabe, que le pregunta, que es quien lo había invitado a Tagore, y le pregunta a Borges, que por suerte todo lo sabe, todo lo sabía. Y ahí Borges, tiene otra de sus frases famosas. Quiero recordarle a nuestra audiencia que estamos hablando con Julieta Correa, especialista, como se acaba de demostrar en Hudson, pero le quiero recordar a los lectores, a los oyentes, para que se vayan ubicando, que según el nomenclador de la Biblioteca Nacional Argentina, que lo tiene como un escritor argentino, enumera las obras que tenemos de Hudson, no sobre Hudson. Y dice que él editó en 1885 el libro preferido de Julieta, La Tierra Purpúrea, 1887 La Edad de Cristal, en 1892 Un naturalista en el Plata, y luego Días de ocio en la Patagonia en 1893, El Ombú en 1903, Mansiones Verdes en 1904 y el famoso Allá lejos y hace tiempo en 1918, que, como acaba de decir Julieta, lo escribió en su ancianidad. Y el libro final, según el nomenclador de la Biblioteca Nacional, es Aves del Plata, a cual nos referimos, en 1920. ¿Es así más o menos un poco la historia? Sí, él tiene bastantes libros más. No todos están traducidos al español. Pienso ahora en Un vendedor de bagatelas. Vendedor de bagatelas, libro famoso de Hudson. Sí, claro. Que es sobre sus paseos en tren en Inglaterra. Y después el último que escribió, que es póstumo. Que tiene cuentos maravillosos, Hudson también, o historias que parecen cuentos. El Ombú es un libro de cuentos, claro. Es uno de mis favoritos.
no se puede creer, porque es más imaginativo. A mí me gusta, eso está un poco en las razones por las que lo amo, digamos, pero que sería que tiene una capacidad de observación y de recuerdo, ¿no? Esto de decir 50 años después, pero incluso si él hubiera estado en ese mismo momento enfrente de un bajo, es impresionante la calidad de la observación y los detalles y las cosas que ve. Cuando uno ve pájaros y ve, no sé, unos animalitos medio parecidos entre sí, todas las cosas que él puede decir sobre... El detalle, ¿no? Sí, y sobre sus personalidades, sobre su potencia. Pero también tiene estos textos de ficción, o sea, Mansiones Verdes es un libro de ficción, el Ombú, y que son bárbaros, que son divertidos, pasan cosas. Hay un sacerdote que se va a unas ruinas en el norte y hay una, como se dice, brujerías, y pasa de todo, digamos, en sus cuentos. También son muy divertidos, es como un verdadero escritor. Sí, déjame decirte que cuando vos decías que era preciso en sus descripciones, en mi lectura, ya hace unos años de esto, de allá lejos y hace tiempo, quedé muy impresionado, porque él es, digamos, sería como un escritor impresionista por la capacidad que tiene de transmisión, no solamente del detalle de lo que ve, sino de cómo transmitir la sensación. Y recuerdo que él cuenta allí en ese libro, cuando sus padres lo traían una vez cada 6 meses a la ciudad de Buenos Aires por alguna razón. Recuerdo que muchas veces para comprarle un poco de ropa en el centro de la ciudad. Y que ellos venían en carreta desde el sur, esto estaría a 30 o 40 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires, venían en carreta, pero atravesaban la zona sur, que era la zona de los mataderos. Y entonces él decía que atravesaba una zona llena de cuervos y caranchos, y que la tierra era roja, porque los mataderos estaban al aire libre. Recuerdo una cosa que complementa y uno infiere al leer estas cosas de Hudson, que los mataderos estaban al aire libre porque lo único que se aprovechaba era el cuero. Porque en este país no había vacas como la gente cree en extensión, sino que lo que había en la Argentina en el siglo XIX eran ovejas. Había 60 millones de ovejas y nada más que 10 millones de vacas. Pero la vaca no se podía exportar porque la carne se pudría. Por lo tanto, sacaban el cuero, salaban el cuero y la carne la tiraban. Imagínate el mar de caranchos y carroñas, más la sangre corriendo hacia los riachuelos. ¿Qué sería eso? Bueno, esto me lo transmitió Hudson de una forma que no olvidé. Claro, esa cosa visual, ¿no? Y que sentís hasta el olor que debía haber. Eso hace un gran escritor. Claro, eso hace un gran escritor. Que Borges logra a veces con esa aliteración de adjetivos maravillosos que usa para describir un solo hecho, ¿no? Sí, sí, es impresionante. Y además esa Argentina que no... A mí me llama también, me gusta, digo, esa combinación entre algo que es muy de acá, que ahora uno hace 100 kilómetros para el sur o para el norte o para el este. El este no, el oeste. Y puede reconocer ese canto del Chajá, los teros, los cardales, los bajos. Y por otro lado también es una Argentina que no existe más. Bueno, entre otras cosas yo te comenté que hay caranchos y chajá y aves de campo cercano, entrando en la ciudad de Buenos Aires, porque justamente, es precisamente por las labores de campo, los pesticidas y el desmonte de la fauna, de la flora original, que está dejando a los pájaros sin comida. Sí, y por eso se vienen a la ciudad, donde comen carroña. Sí, y ahora estamos medio acostumbrados a que haya caranchos acá, sí. Pero hace unos años no había. Cardenales, eso que, bueno, o sea, son una pequeña alegría porque son unos pájaros muy lindos y a uno le hace pensar en otras cosas y no solamente en el trabajo de la ciudad, pero la verdad es que están acá por razones... Sí, juro además, esto es una novedad, manifiesto ante el público que vi una ardilla. Ah, ¿en serio? Claro, y las ardillas fueron traídas hace 15 años para ir por la zona de Luján y ya están en Palermo. Mirá. No. Central Park. Exactamente. Sí, con lo malo que eso sí. Bueno, así como también los castores del norte de América
fueron llevados también por razones tontas a Tierra del Fuego, y hoy hay un problema porque están haciendo desastres ecológicos. Pero estamos hablando de Guillermo Enrique Hudson, que al decir de nuestro ícono literario Jorge Luis Borges, nadie como Hudson narra con toda naturalidad hechos acaso atroces. Alguien observará, como en The Purple Land, La Tierra Purpúrea, que el gaucho no figura sino de modo lateral, secundario. Tanto mejor para la veracidad del retrato, dice Borges, siempre tan sutil. ¿Y por qué? El gaucho es hombre taciturno, el gaucho desconoce o desdeña las complejas delicias del recuerdo y de la introspección. Mostrarlo autobiográfico y efusivo es deformarlo. Claro. Así que maravillosamente, en lugar de deformarlo y montarse sobre la figura del gaucho, Hudson lo pone como un elemento de la pampa, ¿no? Sí. Pero tiene algo también sobre la Patagonia, por lo que veo. ¿Cómo es ese libro? Sí, tiene un libro que se llama Días de Ocio en la Patagonia. Ese también, yo tengo la edición que había publicado El Elefante Blanco, con una tapa muy, muy linda de él, que mirando al frente, una fotografía muy, muy famosa de Hudson, que él está mirando al frente y tiene una especie como de cara de pichón para mí, como que está medio mimetizado con los pájaros. Y él hace este viaje en barco, le cuesta muchísimo llegar, para mirar aves, que era su pasión más total, y lo que le pasa es que apenas desembarca después de una travesía y llegar... Hay que ir en barco a la Patagonia en 1870. Sí, él quería ir porque era virgen, o sea, ya claro, lo más virgen que se le podía ocurrir, digo, un lugar... sí, recordemos que apenas era territorio argentino en ese momento. Sí, totalmente, apenas. Totalmente. Y había habido muchos ingleses en el trecho en los viajes de demarcación de límites, y estuvo... hay varios libros que cuentan los viajes de los ingleses en la Patagonia, pero lo que le pasa es que por un error de una conversación con otro inglés que está ahí, se autodispara la rodilla, entonces queda postrado muchísimo tiempo, y lo que para él iban a ser unas aventuras de descubrir pájaros y observar y qué sé yo, termina quedándose medio quieto en un solo lugar y escribe entonces todo esto tiene más tiempo para escribir, que es lo bueno, pero no tanto para la aventura. Y cuenta distintas cosas, su encuentro con distintos animales. Él es sobre todo un admirador de las aves, pero después también de toda la naturaleza en general. Él describe los espinillos, describe, las ovejas, describe claro, las madrigueras y un montón de cosas de una manera muy hermosa, y después sus aventuras con otras personas que se cruzan el camino. Es como más un libro como no sé, Stevenson me sale. No, sí, o como de viaje, ¿viste? Claro. Sí. Hay otros ingleses que han hecho viajes por la Patagonia, y hay uno muy famoso que se llama Bruce Chatwin. Claro, Bruce Chatwin. Estaba pensando en nombres, Masters, y no me venían nombres, pero... Bruce Chatwin da la vuelta por la Patagonia, curiosamente dice que dio la vuelta hasta el sur y volvió por los Andes solamente en casas de ingleses. Porque los ingleses tenían muchas casas. Tenían muchos lugares en la Patagonia, y que el tan combatido Roca hizo posible que la Argentina tuviera la Patagonia, no solamente por los ingleses, sino porque no se la apropiaran otras etnias. Pero quería volver al tema editorial, que es un tema que a mí me gusta mucho. Sí. Y mientras ibas hablando, me intrigó saber por qué tu abuela, con ese sello Elefante Blanco, publicó tantas cosas de Hudson. Sí, mi abuela viene de una familia... ¿Cómo se llamaba tu abuela? Marta Gallardo. Marta Gallardo tiene que ver con la familia de los Gallardo, tiene que ver con Mitre y con el Museo de Historia Natural de la avenida justamente Ángel Gallardo, exacto. Es de esa familia, es hermana de Sara Gallardo, que es escritora. Exactamente.
todos están muertos, el famoso libro Los Galgos. El famoso libro Los Galgos. Sara Gallardo es una escritora maravillosa, todavía no reivindicada en la Argentina, un poco por la historia esta de los prejuicios, así como conté de Hurlingham y de la localidad de Hudson, que espero que se siga llamando así. Sara Gallardo yo creo que fue no leída por pertenecer a una familia discutida, patricia, o como fuera que se llame, de Bartolomé Mitre y el diario La Nación. Es una gran escritora, Sara Gallardo. Ahora se la está reivindicando más. Ahora se la está reivindicando. Sí, por lo pronto se consiguen sus libros. Por suerte, Ángel Gallardo, que también es de la familia. Sí. Calle sobre la que yo vivo, frente al Parque Centenario. Y otro naturalista. Claro, por eso lleva el nombre, el gran museo que está allí. Es un museo maravilloso que recomiendo visitarlo, sobre la avenida Ángel Gallardo en Caballito. Bueno, ella era de esta familia y se... Bueno, en algún momento decide abrir... Ella contaba que le regalan un librito, que yo lo tengo ahora, un libro de un gato, un libro infantil, en el que un gato abre su propia editorial. Bastante claro era el libro, pero yo no creo que hubiera alcanzado solamente con eso, pero que con la guía de ese libro infantil, ella decide abrir una editorial en los 90, a mediados en el 96, yo tenía 7, y quería publicar los libros que había en su biblioteca familiar, los libros que leía su padre, los libros que leía su abuela, los libros que le habían gustado a ella. Claro, los libros que están, claro, libres de derecho. Sí, y que son libros que ella le habían encantado, pero que ya no se conseguían más. Y no se conseguían más, claro. Entre ellos está el viaje alrededor del mundo de Darwin, entre ellos está en viaje de Miguel Cané, por ejemplo, libros de estos viajeros que fueron a la Patagonia. Bueno, evidentemente le gustaban los viajeros. Le gustaban los viajeros. Y te transmitió ese gen, ¿no? Porque veo que estás recorriendo la patria, como lo llaman. La patria. Montada en el preconcepto de lo que creen todos que es un inglés. Sí. Sin embargo, como vos lo llamás, es un escritor argentino patriota. Para mí sí. Después publicó Los Galgos también, de su hermana. La editorial era muchos libros de un sacerdote austríaco, Meinrad Hux, que él estudia, digamos, todos los pueblos originarios de la zona de los Toldos, de la Patagonia, Santiago Bendaño. La zona de los Toldos, la zona de María Eva Duarte, luego de Perón. Sí, también, como Lobos, del marido. Pero bueno, todos libros así como muy sobre lo que era la Argentina y cómo se fue conformando como Argentina. Libros de Clemente Onelli, que fue director del zoológico, claro, Clemente Onelli, que es uno de mis favoritos. Era naturalista argentino. Perito Moreno. Y bueno, eso publicaba. Y le iba bastante bien. O sea, eran libros que nosotros al principio pensábamos que a quién le iban a importar. Ella misma decía, bueno, espero que alguien los quiera leer. Y después se leían. Sí, maravillosamente se leían, como seguramente muchos podrán conseguir, tal vez en librerías de viejos, todos los libros que hemos nombrado de Guillermo Enrique Hudson. Pero tengo algo sobre Guillermo Enrique que leí alguna vez, que quiero preguntarte, vos que sos una especialista. Veremos. Él fue a Londres y se casó con una señora mucho mayor que él. ¿Cómo es esta historia? Sí, bueno, a mí me gusta una parte de la historia que era la mujer que regenteaba la pensión donde él vivía. O sea, yo creo que me lo imagino. Eso parece Último Tango en París. Sí, totalmente. Una mujer mayor que regenteaba la pensión donde vivía. Yo me lo imagino bastante tímido y de poco contacto con otras personas. Entonces es como que llega, no sale mucho, conoce a esta mujer. Se casa con ella, nunca llegan a tener una buena posición económica ninguno de los dos, es como una que no se casó por dinero, aclaremos. Exacto, no se casó por dinero. En alguno de los textos que leí en estos días dice que a él le gustaba mucho su voz, él que era muy de los cantos de los pájaros, se enamoró porque ella tenía una voz muy linda. Capaz yo soy una romántica, la reconoció y me gusta por esa, su voz, claro. como es el tango. Y él muere un año después que ella. Ellos pasan juntos toda su vida. Como ocurre en los buenos matrimonios. O sea que se ve que fue un buen matrimonio, a pesar de que no eran pobrísimos y a él le hubiera gustado viajar más, etcétera. A lo mejor por esa razón de pobrísimo no pudo volver a la Argentina. Y otra cosa que vos también comentaste es que él dijo en alguna de estas cartas que no quería ver cómo habían empezado a arrasar su querida Pampa. Esto de
porque claro, con la siembra, el ferrocarril, y con todo la siembra, sí. y el alambrado. Y el alambrado. Que ese fue el momento, que justamente es la transición entre el Martín Fierro y el segundo Sombra, que estuvimos hablando al principio, debido a que el segundo Sombra es el gaucho con alambrado, allí se empieza a alambrar la pampa, ¿no? Que a mí me entiendo por qué existe el alambrado, pero esto de estar en una tierra encerrada a causa de los animales que explotamos como ganadería, no sé, me pasa algo en el alma me pasa, ¿no? Con esta tierra tan extraordinaria y tan bien descrita por Hudson. El programa anterior estuvimos hablando de la influencia del cine en los espíritus, y recomendé ir a ver la película Maurice, que habla del campo inglés también. Y recibí un montón de comentarios de mucha gente que la fue a ver la película a YouTube. Y seguramente, tal vez, con este programa maravilloso que hemos tenido con vos para recordar a Guillermo Enrique Hudson, muchos vayan a leer Ojalá. Allá lejos hace tiempo, La tierra purpúrea, sí. El canto de los pájaros y demás. Bueno, pero para el día de hoy, para cerrar en esta cosa de tanta melancolía que nos da la tierra purpúrea, siempre cerramos con una música, con un programa, y esta vez vamos a cerrar con un tema muy singular que se llama Anima e Cuore, que es Alma y Corazón, una canción que se estrenó en 1950, que fue un éxito mundial, pero que fue cantada, escuchen esto, señores, en la 9 de julio ante 100.000 personas en 1954, por un tenor que era famosísimo en la Argentina, que se llamaba Tito Schipa. Justamente estuvimos hablando del Parque Centenario de Ángel Gallardo, que está por ahí. Bueno, Tito Schipa ese mismo año realizó 3 óperas 3 días seguidos en el anfiteatro del Parque Centenario. Esta vez no vamos a pasar la versión de Tito Schipa, pero para cerrar la noche vamos a pasar una versión de Adamo, que fue un cantante de los años 70, ítalo-belga, que como no podía dormir, se grabó cantando esta canción en su piano en la madrugada de su casa. Así que con esto, como ya estamos cerca de la medianoche, esto es una noche americana en realidad, nos vamos hasta el martes siguiente y agradeciéndote mucho, Julieta, por este cariñoso recuerdo de un escritor extraordinario, Guillermo Enrique Hudson. Muchas gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Ciao, sono le 4 del mattino o di notte e chissà perché, non potendo dormire, mi è venuto un desiderio, una voglia irresistibile di cantarmi una delle più belle canzoni del mondo e di tutti i tempi, forse per rassicurarmi in questi tempi difficili. Forse devo ritrovare l'emozione che avevo quando sentivo questa canzone, sin da bambino, Anima e Cuore. Tenimeci così, anima e cuore, non c'è la stanno più, manca per noi.
fa paura. Gamba con te, sempre con te, per non morire. Che c'è, dici ma fa parole amare. Se ho bene può cambiare con un respiro. Si smania pure tu perché sta amore. Tenimi c'è così, anima e cuore. Noi che perdimmo a pace suono, non ci diciamo mai perché. Che cavase non ne vonno, non so stivo coine. Pure ti chiama e non risponde, per far dispietà a me. Tenimi c'è così, anima e cuore. Non c'è la sonno più, manca per un'ora. Stu desideri te mi fa paura. Gamba con te, sempre con te, per non morire. Che c'è, dici ma fa parole amare. Se ho bene può cambiare con un respiro. Si smania pure tu perché sta amore. Tenimi c'è così, anima e cuore. Ciao. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. CDI Films presenta en la Argentina la historia de Ian, un inventor con un gran talento, muchas dificultades para patentar sus creaciones y una enorme habilidad para falsificar billetes. El problema comienza cuando un gángster se fija en él. Basada en un caso real. Una vez más, el gran cine francés nos entrega un policial a su medida, con la dirección de Jean-Paul Salomé. El caso que durante más de una década desconcertó a la policía francesa. El caso de una falsificación sin precedentes. Llega a la pantalla grande la vida y obra de Ian Boyarsky, el gran falsificador. Un film de Jean-Paul Salomé. El gran falsificador. Sensacional estreno. Solo en cines.